Seguimos con Daniel Laborde, Andrés Berterreche, Guillermo Vila y Pablo Carrasco. Un segundo tema para la discusión de esta mañana. Hace pocos días, el 23 de mayo, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que establece un mínimo de 2 años de prisión para quien cometa abigeato. De esta forma, ese delito deja de ser excarcelable. Además, castiga la comercialización de un animal robado o faenado clandestinamente. Justamente en el Congreso de la Federación Rural este fin de semana, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, destacó esta iniciativa porque dijo: combate un delito que ataca las ganas de producir. Teníamos el tema del abigeato, hoy tenemos una ley. Encaramos frontalmente que el abigeato no es un robo que hace un ladrón para comer, es otro tipo de delito. Con el Ministerio del Interior impulsamos esa ley que fue recibida con agrado por todas las gremiales de productores. Nos falta el tema de las jaurías de perros que andan sueltos diezmando las ovejas. Bueno, arrancamos. Sí, ¿cómo evalúan este avance? Y como positivo, creo que es un gran salto. Comentamos algunos números, por ejemplo, las denuncias por... primero, el delito de abigeato, básicamente para que la gente entienda, es el robo de un animal, ya sea para faenarlo o no, y todo lo que vincula la actividad del campo, colmenas, cuero, yo qué sé, pero básicamente de animales. Y antes estaba circunscripto a lo que sucedía fuera de las ciudades, solamente en el ámbito rural. Dentro de la ciudad no había abigeato. Y antes era más común que fuera ovinos y ahora puede ser cualquiera. Sí, no, eso estuvo contemplado siempre. El abigeato es de cualquier animal, cerdo, cabra. Pero digo, era más común. Sí, eso es lo más común porque es más práctico, más fácil de robar. Pero lo que estaba pasando es que las denuncias venían creciendo año a año. Si tomamos los últimos 3 años, crecieron un 80% las denuncias de robos de cualquier, básicamente ovinos y vacunos, aunque se denuncia solamente el 50%, o sea, la gente se ha cansado de denunciar y no denuncia. Los aclarados sobre las denuncias es solamente un 4%, ha ido bajando el porcentaje de aclarados. De los delitos denunciados solamente el 4% se aclara. De los detenidos se procesa el 65% en el 2015 y solo el 40% fueron a prisión, el 40%. Reconociendo que en los últimos 3 años el porcentaje de los que fueron a prisión fue creciendo. O sea, los jueces fueron tomando conciencia de la gravedad y fueron aplicando mayores sanciones. Y bueno, indudablemente, capaz que no explica el 100% la caída del stock ovino de más de 20 millones de ovinos a 7, pero fue un detonante bastante importante. Y bueno, ahora después vamos a entrar en el tema de la ley, pero vamos a dejar que sigan hablando. Andrés, abigeato con tenencia responsable. De animales, sí. Pero primero, por cómo lo presentó Emiliano, que no va a ser más un delito excarcelable y con 2 años mínimo de prisión. Eso cuando cumple una serie de agravantes, porque en realidad lo que se está viendo acá es que hay un cambio en el tipo de delito. Hay un delito mucho más parecido a una organización delictiva, porque el hecho de que se robe una oveja para comer no explicaría jamás una situación de duda en cuanto a seguir con una producción. El problema es cuando hay un proceso de concentración y comercialización de ese producto. A mí en la Dirección Forestal me tocó verlo en la leña de monte. Se cortaba con un carrito y un machete y un hacha, cuando en realidad el problema era el que concentraba y acopiaba en las barracas. Tuvimos que empezar a decomisar un camión con tráiler y rematarlo para que entendieran por dónde venía la mano. No era sacarle el carrito a los hombres, sino había un factor que se apropiaba en definitiva de problemas de pobreza de otros, y acá puede pasar lo mismo. Entonces se incluyen 2 cosas. Primero, que entre otras cosas que haya más de una persona que esté en esto. En segundo lugar, que haya alguien que los comercialice. Está penada la comercialización. Sí, y entonces esa serie de... El primer artículo, el 1, que a su vez remite al 258 del Código Rural,
Dice, comete el delito de abigeato y será castigado con 3 meses de prisión a 6 años de penitenciaría el que, bueno, describe en qué consiste la acción. Y luego viene justamente el agravamiento de la pena, ¿no? La pena prevista en el artículo 258 será de 2 a 8 años de penitenciaría cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias agravantes especiales o cuando el juez entienda, al considerarlas en relación con las demás características del caso, que hacen presumir la actuación concertada de 2 o más personas con fines de lucro antes, durante o después de la ejecución del delito. Y vienen allí cuáles son esas circunstancias. 1, si para cometer el delito se emplearan vehículos de carga aptos para el transporte de los objetos robados. 2, si para cometer el delito se dañaran cercos, cortando alambre, destruyendo o arrancando postes, cadenas o cerrojos de porteras. 3, si para la comisión del delito se utilizaran guías de propiedad y tránsito o documentación equivalente falsas o expedidas por terceras personas, o se falsificaran boletas de marca y señal. 4, se emplearan sedicias contra los animales. Y luego vienen las circunstancias especialmente agravantes, ¿no? Claro. Sí, que es bueno mencionarla, porque ser el ideólogo de la cuadrilla o la pandilla que robó, ser productor, o sea, es un agravante muy especial que sea un productor quien cometa el delito, y lo otro que creo que es importante es ser funcionario público con que actuó contra los deberes de su cargo. Está referido el caso a policías que están vinculados al abigeato. Ahora sí, Andrés. No, que justamente, que esto, por un lado, que es parte de la discusión parlamentaria y que a veces lo que es incomprensible es que haya salido con 2 informes en minoría, porque todo el mundo está más o menos de acuerdo de que con esto no va el que mata para comer, que es un caso muy raro, no estamos en la década del 60 para esa situación generalizada. Y por otro lado, está claro que acá hay una visión de un delito diferente, un delito organizado, que es el que hay que atacar para que se pueda desarrollar, y en eso es como dice el ministro, para que se pueda desarrollar la esperanza de seguir produciendo. Muchas veces lo que no se sabe y no se sabe a nivel urbano es que el principal dañado son los productores familiares, que son los que tienen menos espalda. Lo que me gustaría destacar de esto es que esta ley es un ejemplo de un buen diálogo entre el sector político y el sector productor, ¿no? Es realmente creo que es lo más positivo de esta ley, ¿no? Es decir, es una necesidad sentida por el sector productor y atendida por el sector político, más allá de que haya salido por mayoría y no por unanimidad. Y del tiempo que ha pasado. Y lo otro importante es, bueno, yo creo que es un elemento más que contribuye al desarrollo del sector ovino, a recuperar parte de lo que se ha perdido en forma muy importante en los últimos años. Yo soy un poquito más escéptico en que su contribución sea muy importante para este sector. ¿Y tú, Pablo, cómo viste este paso? Había una canción que decía: ya está todo arreglado, ahora se puede morir en gracia y saber que es pecado carnear ovejas por las estancias. Es una canción que se llama Pueblito Sequeira, de Tabaré Echeverri, un fenómeno que tiene algunos errores agronómicos, porque decía que no había pajas para hacer las casas, por eso eran de lata, y que había mucha piedra y no había tierra, lo cual es falso. Sequeira debe ser los mejores campos de Artigas por lejos. Pero quiero decir con esto que este es un delito de fuerte contenido ideológico histórico. ¿Ah? Era el terrateniente latifundista que se defendía del perjuicio del pobre miserable del pueblo, y en ese sentido hay una larga historia. Yo felicito, digamos, la forma que está razonando Andrés, y esa es la forma que razona el gobierno, pero yo creo que todavía queda bastante de esa ideología en general con el delito. ¿Se acuerdan que cuando empezó el gobierno de frente, en vez de una suelta de palomas, hubo una suelta de presos? ¿Se acuerdan? Con el ministro Díaz. Y en esta discusión, para no irnos tan lejos, en esta discusión, el Poder Ejecutivo remite el proyecto tal cual se aprobó, y el informe en minoría, uno de ellos del Partido Nacional, pide que se respete lo que mandó el Poder Ejecutivo. El Partido Colorado y el Partido Independiente se oponen. Y ahora un breve comentario sobre por qué se oponen, y el Frente en primera instancia quería distinguir la situación todavía de ese pobre hombre que le roba porque tiene, no sé si porque tiene hambre, pero porque necesita, porque entonces hay una forma de verlo
de que hay parte de justicia en el delito, hay parte de poner las cosas como deben ser, de igualar las injusticias. Entonces, en ese sentido, creo que es muy interesante la evolución del pensamiento del gobierno. Yo simplemente quiero 3 cosas que veo. Sobre esto creo que Andrés estaba levantando la mano para una aclaración. Sí, porque en primer lugar no es si a no quiero dar nombre, pero si a un empresario se le roba 6 ovejas para comer, ahí no está la base de ninguna igualdad de nada. El que roba las ovejas va a seguir siendo más que pobre, y el empresario que tiene sus miles de hectáreas y vive en Carrasco va a seguir siendo rico. Eso no sería una justificación ideológica, pero además no es por eso, es por qué sentido tiene. ¿No es por eso qué? El hecho de no mandar preso sin el agravante, porque ese es el punto, es decir, que se necesitaba un agravante. El hecho es que si a un botija de 18 años, que por una bandideada, ni siquiera por necesidad de alimentarse, se roba una oveja, si lo mandamos 2 años a una cárcel, lo único que estamos haciendo es arruinarle la vida y no recuperando a nadie. Ese es el punto. Y no es un punto ideológico, que también lo puede haber, pero que la base de la explicación está ahí. Y eso es lo que es incomprensible cuando se discute con el Partido Colorado y el Partido Independiente, que eso está absolutamente cubierto, está hecho para eso justamente. Yo prefiero rescatar lo positivo. Como quedó redactado, contempla la posición que plantea Andrés, es que si se da esa situación, está el de 3 meses de prisión, que puede ser, que va a ser sin cárcel. Y cuando se dan los agravantes, que creo que es lo más importante, que es cuando se actúa realmente, no para comer, sino con malicia, no hay opción, va a la cárcel mínimo 2 años. Y el otro punto que creo que es importantísimo desde el punto de vista cultural, que castiga a quien recibe la mercadería, que antes no estaba contemplado, y que ahí es donde tiene que preocuparle a la gente, sobre todo el interior. Ajá. Hay mucha gente que se alimenta de milanesas, hamburguesas compradas en comercios no habilitados, que provienen de el abigeato, faenada en condiciones sanitarias absolutamente contrarias a lo que se debe hacer. Pablo, volvemos contigo porque tenías información para agregar. Digamos, de lo que decía Andrés, simplemente que en el material que nos mandó la producción hay un comentario del diputado José Maya que dice, este proyecto le hubiera encantado al señor Ordeñana. Ordeñana, le recuerdo a la audiencia, fue el fundador de la Asociación Rural en el siglo XIX, ¿no? Que debe ser el facho padrón hoy en estos tiempos, y debería estar en París, ¿no? Con la medida del metro y todo eso, había que ponerlo, porque me parece que cuando dijo Ordeñana quiso decir facho, ¿no? Y así que algo hay, todavía quedan algunos relictos, pero simplemente a mí me parece que las objeciones como decía Andrés, las objeciones del Partido Colorado fueron de que el que roba una gallina es lo mismo que el que roba ganado, y eso está contemplado por otra vía, pero bueno, hubo esa oposición. Creo que se perdió una oportunidad de meter adentro al operador del SNIC. El operador del SNIC es una especie del SNIC, Sistema Nacional de Identificación Ganadera, que es una especie de escribano. Ajá. Que en cada movimiento de ganado es la persona autorizada, que da fe de alguna forma, que lee, que manda, y que tiene una función, si bien la caravana no da propiedad, pero tiene una función muy importante, y podría ser donde suena la alarma. Así como los escribanos están penados de hacer ciertas cosas, yo hubiera puesto al operador del SNIC adentro de este paquete. Pero perdón, es un agravante quien adultere. Pero eso no está previsto como agravante, así, como un renglón de los agravantes explícito. No está. O capaz que está sugerido. Capaz que se me perdió, pero para mí está metido como un. Te diría que no, pero bueno. Pero vaya a Senado todavía. Bueno, bien, acá tenemos además al senador en ejercicio, porque no es el titular, pero es el ejercicio. Y después lo otro, que hay una cosa el de la vida, que es que uno llega a una zona nueva en el campo y pregunta, a ver, contame, este arroyo no te tires porque no da paso en 4 días, ¿eh? Y bueno, y ahí tenés a fulano y a mengano que son bravísimos. Guarda, porque esa gente, pero los conocemos, pero podemos hacer un mapa más preciso que el de suelos, con respecto a los que nos van a robar. Entonces, a mí me parece que más allá de que tenemos una ley, tiene que haber un cambio en la estrategia de arrimarse al problema del abigeato. Entonces, así como cuando sospechan que alguien no va a dar la vacuna, lo intervienen y va el veterinario a vacunar, porque no le creen. Los animales de los que roban, que después le pasamos la lista si quieren en privado,
tiene que estar por lo menos todos hechos el ADN, cada movimiento tiene que ser distinto, el operador tiene que faltarlo el ministerio. Es decir, me parece que hay, además de la ley, que ya no es cosa de los parlamentarios, pero sí el que lo ponga en práctica tiene mucho que hacer.